estamos al aire. Upeñi, Marimari Purlamien, Marimari Compuché, Incheta Nelsolobos Piñén, Compu Cuefe, Mlepaín Tofachi Programa Mu, Inchin Taín Quiñe Come Mayel Taín Lamien Ana Yao, Tofachi Antumú, Feimeo Inchin Ayuaín Pu Mapuche Dubú, plurinacionalidad o plebiscito Epumari Quechu Tufachi Quillén, Octufre Mu. Bueno, quería saludarlos a todos. Hoy estamos una vez más en cuarentena. Soy Nelson Lobos con ustedes. Y hoy tenemos una invitada muy especial, que es la Lamien Analiao, que está presente. Gracias, Lamien, por estar hoy con nosotros para poder conversar sobre la mapuchidad, pero principalmente asociado a lo que se viene, el plebiscito del día domingo y lo que viene después también. Así que, bueno, Jaime está por conectarse, nos mencionó. Lamien, ¿cómo está usted? Peña y Juan Carlos, Mari. También, por favor. Maimai Damien Nelson, Shalto, ta Mañel Bauple, Nechanca Paya y mi Mota, bastante Chabule Paín Com, Quiñema Maimai Conain, Tain Damien Juan Carlos Cabey, quien Blabuin parece, porque quien Niawin, convencer Mapuche en café, no estuve en Quiñe que nada, mollito que infos, que venía Shimai, Tain Po. Lamien Katain Lamien Jaime Café Re buen chupo che quiñe dos mumuten me quitan en tram canta tuam Bueno, ahí está. Ni internet buen Lo que somos. Ya está lo que no bueno. Sí, pues saludarle a todos, saludarte a ti, Nelson, gracias por la invitación. La verdad es que al otro día cuando me convocaste también estaba en otro Notram, hemos estado en varios Notram por esta vía. Ve que estamos colocando unos modernos, cada vez más modernos vamos a estar. Igual también saludar a nuestro Lamien Juan Carlos, la verdad es que quizás, no me recuerdo seguramente hemos estado quizás por ahí juntos conversando, no sé, pero saludarlo a Lamien, el gusto de conocerlo, me habían hablado de usted. Igual también tengo entendido que está por ahí Jaime, que o se incorporará, pero le estaba diciendo el Mapudungún, al medio de 3 hombres, ¿qué puede decir una pobre mujer? Muchas cosas. Muchas cosas, Con sí. mucha bueno. Mari Lamien, Mari Compuché. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Ya vamos por el programa número 26. Un programa también bastante especial porque hay un hecho bastante importante que va a suceder dentro de unos días. Y por lo mismo invitamos a la Lamien Anayao para que nos cuente un poco desde su perspectiva esta situación, pues el 25 de octubre, el plebiscito, cómo afecta a la nación mapuche. Ella ha tenido una larga trayectoria política dentro del mundo mapuche, desde los 80 en adelante, ha trabajado de manera constante en las diferentes reivindicaciones que ha tenido el pueblo mapuche. Ha participado de muchos momentos históricos de nuestro pueblo, de nuestra nación. Yo creo que el que se me viene a la mente, que es bastante quizá, tiene una cierta semejanza con el momento actual, es como el 89, con esta reunión en Nueva Imperial que se dio entre Patricio Elwin cuando era candidato a presidente, y esta reunión que se dio con organizaciones, comunidades de diferentes pueblos, primeras naciones. ¿Hay una semejanza en eso también con respecto a lo que está pasando hoy día? Como para comenzar a conversar. Sí, bastante la verdad es que es mucho. Yo incluso me empecé a recordar, esto no fue producto del 18 de octubre, después del estallido social o cuando Chile despertó, sino que lo que usted está señalando comenzó mucho antes, incluso en el mismo momento, quizá tiempo después que se firmó el compromiso de Imperial en el 89, donde yo fui firmante del compromiso de Imperial en mi calidad como presidenta nacional de la organización Mapuche Admapu, de la cual hoy día soy Hualquén, y me hizo recordar, ¿por qué me hizo recordar? Me hizo recordar
la represión sistemática que hemos estado viviendo, eso ustedes lo saben perfectamente. Entonces, cuando uno está viviendo ese tipo de situación, y más estos últimos tiempos se ha endurecido más la represión acá, entonces estamos como en el periodo de los a mediados de los 80 en plena dictadura militar, pero intentando igual de poder llevar adelante no solamente las reivindicaciones territoriales desde el punto de vista de la recuperación de nuestro territorio ancestral, sino que también buscando espacios de diálogo. O sea, se repite exactamente igual la mía, solamente el contexto político es diferente seguramente porque estamos hablando de a mediados, o sea, a principios de los 80, a mediados de los 80 y a fines de los 80, donde estábamos pensando de confiar en una democracia que nunca ha sido democracia en este país, al menos para el pueblo mapuche. Y hoy día nuevamente estamos en esta misma encrucijada y estamos prácticamente ahora, si ya 2 días no es nada para lo que se nos viene. Entonces, claro, la gente que tuvimos esa experiencia, yo era bastante joven, bueno, no ni tan joven en eso, pero era mucho más joven de la que estamos ahora. Entonces hemos tratado de compartir todo este Notram, por eso también acepté este Notram hoy día, porque es bueno a veces hacer como un análisis desde el contexto político, desde el punto de vista, desde el contexto social, cultural, y quizá a lo mejor también corregir algunos errores involuntarios que los seres humanos no somos perfectos tampoco, siempre hay imperfecciones, por lo tanto, esperar que nuestra gente joven y los que estamos todavía en este mapa no sigamos cometiendo errores. Eso, entonces se me viene a cada paso que doy. El día 19 estuvimos tratando de conmemorar el año del estallido social acá en Temuco, porque nosotros partimos el día 19, si bien a nivel nacional el 18, pero nosotros acá, y la verdad es que ese día no nos dejaron los carabineros, entonces me recordaba esos momentos cuando yo salía a los años 80 de mi casa y nunca sabía si yo iba a regresar en la noche y si regresaba en qué condiciones iba a regresar. O sea, me ha hecho mucha razón esa situación la mía. Así, más o menos, sin entrar todavía en lo que se nos viene el domingo. Claro. Eh, Se hicieron hartas promesas en el 89. Quiero Así, tomar un poquito esto como para después encauzarla ya en el presente. Pero el 89 se hicieron hartas promesas en este nuevo cambio, ¿verdad? Esta transición, este proceso que iba a afectar a todo este territorio. Hoy día más o menos algo parecido en el sentido de que hay una cierta visión de cambio frente a las promesas que se hicieron y no se cumplieron. ¿Cómo ve usted acá? ¿Es necesario pensar en esta idea de que esto va a cambiar todo o que acá es un primer paso como hablamos anteriormente? la verdad, la mía es que ahí un poco uno empieza a buscar la historia de nuestro antepasado, la historia de nuestro chaqueché, de los luchadores anteriores. Y yo siempre en mi discurso, en mi conversa, siempre he dicho de que parte de lo que hoy día estamos existiendo y seguimos respirando y seguimos viviendo es la lucha que dio Lecharo, la lucha que dio Calfulicán, la lucha que dio Janequeo, Fresia, todo eso. Entonces, no me quiero comparar con Janequeo ni con Fresia, sino que un poco para contextualizarlo, porque la historia nuestra, una historia que no es conocida, nunca se dijo, es una historia oculta, es una historia negada, pero pese a eso, incluso en pleno siglo XV, XVI, XVII o siglo XIX, siglo XXI, nuestra gente, nuestra dirigencia siempre ha buscado ese diálogo y ese diálogo donde si medianamente se ha tenido cierta esperanza, esta esperanza de continuar existiendo hasta el día de hoy. Entonces, si usted me pregunta frente a esos temas, yo creo que ¿en qué puedo yo señalar? Primero, que se erradicara o se eliminara estos dos decretos ley, la 2568 y la 2750. Estamos hablando del compromiso ya de imperial, porque esas dos leyes eran la ley que venían a dividir y subdividir nuestras escasas tierras y la que permitía el arrendamiento por 99 años y también dejaban de ser tierra mapuche la tierra que se dividía y subdividía. En eso se reemplaza la ley 19.253, la ley actual, la única ley que está ahí
de como sea, pero ahí existe, está esa ley ahí presente. Y el paso o el avance que dimos ahí son dos, quizás a lo mejor desde el punto de vista de que nuestros lamienes, que quizás a lo mejor no tenían ni siquiera 1 hectárea de tierra, hoy día de una y otra forma por esa vía se ha recuperado unos par de espacios desde el punto de vista territorial, que obviamente no es lo suficiente y tampoco nos podemos conformar. Lo otro es que estos programas folclóricos, que porque yo al final son como programas folclóricos, la interculturalidad que se ha querido llevar tanto en el tema de la salud, en el tema de la educación, el mismo Huachipante que fue celebrado en Admá por los años 80, 83, 84, 85, ahí partimos, y hoy día ya es a nivel nacional y se ha folclorizado, pues si son los temas, al final medianamente eso también ha hecho de que muchos lamienes, muchos mapuches hoy día a lo mejor se empiecen a identificarse como sí, hoy día ya no somos un poquito que andamos con nuestra vestimenta, con nuestro copama en Santiago, sino que hoy día vemos Santiago, sobre todo los días 12 de octubre, cómo salen nuestros lamienes buenos. Entonces, en ese sentido, yo podría decir que, pero no estoy diciendo que con eso yo me conformo, porque no estuvo la participación política de la que se nos prometió a nosotros, no estuvo de esta historia que pensamos que nosotros vamos a construir ahora el domingo 25 la nueva constitución, porque en aquellos tiempos se hablaba de nueva constitución y se hablaba de reconocimiento constitucional, en este caso el pueblo mapuche. Claro. Se hablaba del ministerio indígena, entonces se hablaba, y esas son las promesas que no se cumplieron. Y hoy día, como vuelvo a decir, estamos como a puerta para unas promesas o compromiso casi similar, solo que esta vez no nos hemos ido a sentar con la clase política de la que nos ha negado, porque cuando se ha querido, bueno, hemos visto estos días también que igual nuestra organización está participando, porque hoy día es impresentable que la clase política, el parlamento, y aquí no le echemos la culpa solamente al gobierno actual, o la derecha, la extrema derecha fascista que hay acá, sino que aquí no hubo voluntad política, incluso de aquellos aliados que nosotros nos prometieron tanto para que nos dieran el escaño reservado. Hoy día es impresentable que vamos a ir a un plebiscito el día domingo sin que se le haya dado estos derechos a los... Entonces, son cosas de las que también a uno vamos con esto diciendo, ¿será efectivo o no será efectivo? Pero creo también que hay que dar el paso. Pese que la piscina sabemos que no tiene agua, pero habrá que saberse tirar nomás para que no quedemos tan lesionados. O bien a lo mejor salimos paraditos. Así nomás por la bien. Nelson. Respecto a lo que decía Lamien, hay un sector importante dentro del movimiento mapuche, digamos, en general, que una de las cosas que dice es, bueno, por un lado, ¿por qué tenemos que creer de nuevo? Lo hacen en forma extensa, no en forma necesariamente con la clase política, sino con la chilenidad en el fondo. ¿Por qué tenemos que creer otra vez en los chilenos si durante a fin del siglo XIX fueron los que nos dieron el batatazo y nos quitaron el territorio y apoyaron todo lo que se hizo? En el siglo XX participaron la mayoría en el tema de las corridas de cerco y que nos quitaron las tierras, etcétera. Son los que nos han discriminado. Bueno, a todo esto estoy diciendo lo que dicen algunos, no es que yo piense eso. Y dentro del, y otra crítica también es que, y esta sí la encuentro muy absolutamente razonable, es que ¿de qué sacamos tener una constituyente si la mayoría de todos los constituyentes que en caso ya gana la prueba es asamblea constituyente o el nombre convención constituyente que se llama, y la mayoría, si no el 100%, el 99,9% de las personas que estén ahí no van a saber nada de nosotros, no van a conocer nuestra cultura, no van a entender nuestras demandas, entonces, ¿cómo ellos van a representarnos y finalmente van a decidir en esa nueva constitución quiénes son primeras naciones, Aymara, Quichua, Rapa Nui, quiénes son mapuche? ¿Cómo ellos van a decir quiénes somos nosotros? Dicen Peña y Lamián. Y en general, que el riesgo es demasiado alto a que salga algo tal vez mejor como esto, pero no tanto mejor, o quede la situación peor porque no va a haber un marco de diálogo, porque dentro de todo la ley CONADI se construyó con participación activa del pueblo mapuche en las negociaciones, todo. ¿Qué piensa usted más o menos de esa mirada? ¿Es más optimista con eso?
sea, yo respeto todas las opiniones. Yo creo que la diversidad de opiniones es buena y es respetable cada uno. Yo creo que cuando yo mencionaba un poco lo que sucedió en el siglo XVI o en el siglo XVIII, en aquellos tiempos, nuestros chaqueché, nuestros guaychapes de aquellos, nuestros loncos aquellos tiempos, ellos se sentaban varias veces al diálogo o al parlamento. Hubieron muchos parlamentos que llegó, que fue el Parlamento del 1641, donde al final eso incluso marcó territorialidad desde el Biobío al sur, incluso en muchas de los parlamentos, diálogos que había. Acuérdese que se hablaba del río de Aconcagua, incluso del valle de Aconcagua, e incluso el mismo Santiago, Michimalongo, se sentó en alguna oportunidad y después el mismo Michimalongo se rebeló a quemar Santiago porque no se cumplieron, no se respetaron los compromisos. Entonces estamos hablando y después se empezó a hablar del río Maule. Por eso yo la otra vez cuando estaba en Chillán yo decía que nuestro territorio pasaba más allá del Biobío, si no teníamos por qué nosotros colocarle, cuando hablamos de territorios ancestrales, tenemos que entender y tenemos que saber de dónde también partimos. Entonces, pero es respetable lo que usted está señalando. O sea, yo un poco me remito a esto, porque también tenemos que un poco conocer sobre las luchas que dieron nuestros antepasados, porque yo siempre he dicho que el pueblo mapuche fue historia, somos presente, fue porque estamos hablando del pasado, ahora estamos en el presente y mañana vamos a estar en el futuro, y el futuro son nuestros hijos, nuestros nietos. Nosotros ayer conversábamos con un grupo de las Mienes acá en Temuco y decíamos que quizá la plurinacionalidad en su totalidad, como nosotros entendemos, la libre determinación, la autonomía o el autogobierno, quizá a lo mejor van a ser nuestros nietos los que van a ejercer eso, pero nosotros vamos a dejar los lineamientos, porque eh, recogiendo un poco lo que decían nuestros Weichafe, cuando estamos hablando, yo estoy hablando del siglo pasado, estamos hablando, e incluso ahí, en algunos momentos yo también he escuchado de que incluso la colonia española respetó más a los pactos y los compromisos que se hizo con el pueblo mapuche, y sin embargo en 1810 en adelante el Estado chileno quiere hacer pacto y o sea, quiere sentarse, y de ahí fue la marcación territorial del Biobío al sur, de la cual ellos lo han ido violando en forma sistemática, en forma prácticamente, valga la redundancia, así periódica, ¿no? Entonces entiendo perfectamente esa postura y yo también soy de esa postura, pero también me quedo en esta otra parte. No es que yo sea como moneda de dos, que también tenemos que estar, por eso incluso nuestra organización en los años 80 habló de todas las formas de lucha, que íbamos a respetar todas las formas de lucha. Y seguimos manteniendo esa teoría en estos momentos. Por lo tanto, yo he dicho de que si yo tengo que estar mañana en una recuperación de tierra, yo voy a estar en una recuperación de tierra. Si yo tengo que estar marchando, voy a estar marchando. Si yo tengo que estar acompañando a los lamienes presos políticos mapuches, voy a estar. Y si yo el día de mañana caigo presa, voy a caer presa. Pero si se dan estas aperturas, porque este plebiscito del domingo no es gracias a la clase política, no es gracias a las personas que aquí, en este caso, los poderes fácticos, estos poderes económicos de 7 o 6 familias que hoy día gobiernan aquí este país, es la que no va a llegar a llevar a esto el domingo, sino que es gracias a esa lucha social, gracias a ese estallido social y gracias a esos jóvenes secundarios que no van a poder ir a votar el día domingo. Por eso tiene tanta razón cuando nos dicen, ustedes tienen la tarea en este momento. Entonces, nosotros somos los que tenemos que ir, y hay que soñar, como dicen algunos poetas, ¿no? Algunos también, a veces hay que leer las poesías, porque las poesías también dicen mucho. El arte, ¿no? El arte es fundamental en este proceso también, incluso la música también es fundamental. Hay que soñar en forma colectiva, y yo sueño que el día domingo va a ganar el apruebo, y no puede ser un apruebo sin reconocimiento de los pueblos de las primeras naciones, y esa constitución no puede ser una constitución que no sea plurinacional, tiene que ser plurinacional,
porque los pueblos existen. La ley indígena en estos momentos reconoce, hasta no hace mucho reconocía 9 pueblos, pero no hace mucho que salió en el diario oficial que reconocen al pueblo chango, por lo tanto hoy día ya no son 9 pueblos, somos 10 y quizás cuántos pueblos, por lo tanto, en ese contexto sería, pero por no decir, y ahí hay una responsabilidad de todo, de mapuche y no mapuche, o sea, de la sociedad chilena, hablemos en otras palabras, de que reconozca su historia, reconozca su identidad, porque el pueblo, los pueblos de las primeras naciones o los pueblos originarios de este país tenemos identidad y dentro de esa tenemos territorios marcados. Y por lo tanto, yo no quiero menospreciarlo a las personas no mapuches, pero mucha de esa chilenidad que no hablan hoy día no saben ni siquiera, ni siquiera saben de su identidad, porque vienen de tantos pueblos arrancando que llegaron aquí a Chile que en un momento yo creo que tienen que buscar también su identidad. Y su identidad, la única identidad es de que también tienen sangre de pueblos originarios acá, pues sí, como dice Licura Chuailaba, aquí la sangre morena corre en nuestras venas. Entonces, en ese contexto sería impresentable de que con nueva constitución y no se reconozca. Entonces, pero vuelvo a decir, respeto lo que usted estaba señalando totalmente. Yo también estoy en esa situación incrédula. Yo digo, ¿por qué tengo que creerle hoy día a esta clase política? Yo no le estoy creyendo a la clase política, ya hace tiempo que lo dejé de creer. Pero hoy día le creo al movimiento social, creo al pueblo. Y el movimiento social, ahí nos encontramos mapuche, trabajadores, profesionales, estudiantes, obreros, todos nos encontramos ahí. Por lo tanto, si hoy día gana ese apruebo con un sobre 70%, yo quiero pensar que ese 70% también reconoce de que existen los pueblos originarios en este país. Una cosa para cerrar la charla. Apareció Jaime, por si acaso. Se integró. Mari, ya con audio. Hola. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos conversado harto en el programa es que puede haber un reconocimiento, y ahí está la pregunta en cuanto a la legitimidad, porque si finalmente, y aquí voy para el tema de los escaños reservados, que no hay, como dicen las personas más antiguas, mi abuela tenía el no se oye padre, decía mi abuela, y no se oye padre respecto de nadie, de ningún sector político, de qué va a pasar finalmente con los escaños reservados. Estamos ante... en abril serían las elecciones, o sea, estamos casi 4 meses, 5, 6 meses, y todavía no se sabe si va a haber escaños reservados o no. Para mí son indispensables los escaños reservados porque ese porcentaje de representantes de las primeras naciones le van a inyectar una dosis grande de conocimiento, de equilibrio, ¿cierto?, a los otros constituyentes, y van a poder legitimar lo que finalmente se haga, porque ¿qué sacamos teniendo gente en una constituyente que no sepa de las demandas, que no sepa lo que se quiere? También las comunidades, sabemos, tienen una diversidad de opiniones. Entonces es un tema súper importante de la legitimidad y de cómo se va a expresar este reconocimiento constitucional. O sea, para mí es esencial la definición o la conceptualización de qué es ser mapuche, porque, o quién es mapuche. No voy a hablar aymara, quichua, porque no se aplica lo mismo al final, pero cuando se diga plurinacionalidad se va a traducir en esto, los hechos, y van a hacer una declaración bonita de la Constitución. En ese momento va a tener que aplicarse a personas, y ahí va a ser necesaria la conceptualización, y la nación mapuche adentro, si bien hay ciertos acuerdos generales, pero tiene también una serie de formas de entender lo que es ser mapuche variadas. Y aquí le dejo 2 preguntas, y ahí ya yo creo que Jaime toma el curso. La primera es, ¿cómo el tema de la... Bueno, ¿qué es para usted, Lamien, ser mapuche? ¿Quién sería mapuche? Y la segunda, es una pregunta que es súper difícil, súper difícil. Y la segunda es, ¿qué piensa sobre el tema de los escaños reservados? ¿Cómo ve el futuro de eso? Está sin audio. No, ahora sí. Ahora sí. Bueno, dijeron que hola Jaime dicen que va a ser el que va a poner la orden del... El orden, el ñidol.
Sí, el misol, pues, cuando nos estemos pasando ahí nos va a poner un poco la luz roja. Eh, Esa pregunta nos hemos hecho, yo creo que la primera pregunta, ¿quiénes son mapuches? La verdad es que nosotros no somos quien también para nosotros definir quiénes somos mapuches y quiénes no son mapuches, ¿ya? Porque también es una forma de separarnos e incluso hablar, porque aquí el pueblo, yo ya también voy a remitir frente al pueblo mapuche, el pueblo mapuche tiene sus particularidades y cada particularidad tenemos nuestra problemática y la forma también de ver muchas cosas que son, que podríamos estar, que de una u otra forma también nos afectan a nosotros. Por ejemplo, aquí hay que separar entre mapuche, también los mapuches urbanos y los mapuches rurales, los del campo y la ciudad. Por ejemplo, hay un tema ahí. Incluso también cuando usted me hace esa pregunta, porque dicen a veces que tienen menos validez los mapuches que viven en la ciudad que los que viven en los lopos en la comunidad. Dicen eso, sí. Esa, yo creo que no es un tema que nosotros tenemos que en este momento perder tiempo de discutir o no, o si tiene más validez o no tiene más validez. Algunos dicen que para medir tiene que ver si hablan mapudungún o no hablan mapudungún. Otros dicen que tienen que ver si usan las vestimentas o no usan las vestimentas, ¿ya? Por lo tanto, dentro de nuestra filosofía mapuche o dentro de nuestra creencia Bellentún mapuche, el momento que la persona es mapuche. ¿Ya? Ahora habrán muchos factores, razones, de la cual tuvieron que, yo me estoy refiriendo un poco más ya entre el mapuche de la ciudad y el mapuche del LOP. El mapuche que salió del LOP, habrá algunas razones por qué salió y por qué tuvo que emigrar a otro lugar, pero por eso no deja de ser menos mapuche o más mapuche que el mapuche que vive en el loco. Entonces aquí creo que en eso no, ahí no podemos, igual que el tema cuando nos dicen de que el tema de la mujer y el tema del hombre, aquí se habla siempre de la dualidad, y yo he dicho últimamente en algunos discursos y me quedan también observando, y yo digo, la mujer nunca estamos, no estamos con las costumbres y los kimonos o la filosofía winca que dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, aquí estamos de igual a igual. Estamos, podemos decir, por algo se habla de que el rol de la mujer y el rol del hombre, y yo me quisiera a lo mejor remitir cuando Leftaro iba a la guerra, cuando iba con Guacolda, cuando iban con Janequeo, con Precia, todo cuando iban, me imagino que el rol de Weichafe, de guerrero, era exactamente igual. Entonces uno tiene que también recuperar ese Bellentún, esa creencia propia nuestra, esa identidad que vayamos, por lo tanto, en eso yo no soy quien para decir si yo soy la verdadera y tengo más sangre mapuche que otro mapuche, ¿ya? En eso es materia que también, obvio que también tenemos que conversar, porque igual el compromiso que tenemos que tener todos, ojalá, como dice, pudiéramos quizá a lo mejor empujar todo para el mismo lado en este sentido, pero siempre nos vamos a encontrar con diversidad del mundo mapuche, porque no nos podemos olvidar también la historia de que el Estraro igual también fue traicionado por un propio mapuche, entonces la traición ya existía en la historia ya. Por lo tanto, hoy día tampoco es de extrañarse si yo no comparto opinión con otro o otra persona a mí también me puede traicionar en esto. Entonces, es un tema complejo, como bien dice, pero dentro de esa complejidad tampoco no nos podemos perder. Ahora, frente al tema, la segunda pregunta, frente al tema de los escaños reservados, obviamente nosotros no queremos que pase lo que pasó, por ejemplo, con el convenio 169. El convenio 169 pasó 18 años prácticamente en el Parlamento para que lo ratificaran, ¿ya? Cuando era un convenio que el gobierno de Chile lo firmó, lo suscribió, se hizo suyo, se hizo parte. Entonces, cuando lo ratificaron, más encima le colocaron un mano de freno, que lo coloco yo, el decreto 124, creo que era, ya ni me recuerdo, que en pleno periodo de la presidenta Bachelet, ¿ya? Y estamos hablando de un gobierno progresista, supuestamente con tendencia de izquierda, ¿ya? Y después Piñera en su primer gobierno le coloca el otro freno, que fue el decreto 66, ¿ya? Para que no se aplicara, porque el convenio 169 en un momento tenía mucho más fuerza, eso usted me lo corroborará como abogado, que la propia Constitución.
tenía, porque incluso el convenio 169 reconoce el tema de territorio, reconoce el concepto de pueblo, de participación, o sea, en ese contexto, obviamente que la constitución política antidemocrática, ¿no? Construido en los años 80, después maquillado con el gobierno de Lago, obviamente entonces nosotros no queremos que nos pase eso, por eso estamos por los escaños reservados, y los escaños reservados no es porque queramos ir a estar en el Parlamento. El escaño reservado es justo lo que usted decía, es como para llevar no solamente el quimón, es para nosotros llevar la propuesta política, para empezar a ejercer nuestros derechos políticos, nuestros derechos de libre determinación, que nosotros empecemos a ejercerlo al interior. Por eso es que se está pidiendo los escaños reservados, y tiene que entenderse, y en lo que hoy día la clase política, tanto como lo de la derecha o la extrema derecha, como también los aliados de la oposición progresista, no nos quieren entender y no nos quieren dar ese espacio, porque ellos quieren que esos cupos sean a través de los partidos políticos, y los partidos políticos perfectamente podrían abrir su lista, ¿no? Y en cada uno donde hay representación de pueblo originario, ellos deberían llevar en su lista al interior un representante, pero no de acompañante como arroz, digo yo, pues no tiene que ser dentro del plato fuerte, no tiene que ser como la compañía y para eso el arroz, sino que tiene que ser la presa más, la que acompaña el arroz. Si en ese sentido, entonces, ¿de qué participación política nos van a hablar estos sectores a nosotros si no han tenido negando prácticamente los 30 años que yo estoy hablando ya? Y esa es la razón de la que yo también tengo mis dudas, porque firmamos el compromiso en Nueva Imperial el 89, en la cual a nosotros se nos prometió de que íbamos a tener participación. Hoy día tenemos instrumentos internacionales que nos garantizan para poder ejercer esos derechos políticos y esos derechos colectivos, que tenemos el convenio 169, tenemos la declaración de los pueblos indígenas, tenemos la declaración de la propia OEA también, donde reconoce la participación política de los pueblos originarios. Al otro día estaba en una conferencia internacional, continental, y me hablaba que las Naciones Unidas hoy día ya no va a hablar el concepto de pueblo originario, ni de indígena, y menos de indios, sino que van a empezar a levantar el concepto de las primeras naciones. Por eso, incluso me dijeron, tú deberías estar hablando de las primeras naciones. Claro, eso ya se ha discutido antes. Y efectivamente que somos las primeras naciones, y según los estudios antropológicos, dice que nosotros tenemos sobre 16.000 años viviendo en este Gualmapo, en este territorio, y cuando una constitución política ni siquiera tiene, cuando Chile se vino a conformar como Estado, ni siquiera tiene 200 años, entonces, ¿cómo nos podemos comparar cuando con un pueblo que llegamos como poco menos como migrantes acá? No, por eso en ese contexto, claro que tenemos todos nuestros derechos para poder estar en el Parlamento y llevar nosotros mismos, que lleven nuestros huarquenes, nuestros mensajeros, nuestra voz, y nosotros también como organización tenemos que ser capaces, o como pueblo, tenemos que ser capaces de poder tener el control social sobre ello, porque no vamos a esperar como los diputados y senadores que hoy día tenemos, que ya llevan casi 30 años y lo seguimos eligiendo. ¿Dónde está el control social? ¿Dónde está el control del pueblo en este sentido? Entonces, por eso en esta nueva constitución del 25 nosotros tenemos tarea, y tenemos una gran tarea. Por eso digo que la tarea recién va a comenzar después de las 8 de la noche el día domingo. Jaime, te entrego aquí el bastón de plata de Ñidol, del MEN, te lo entrego para que ejerzas tu poder. Yo estaba, bueno, llegué un poquito tarde, les pido disculpas, estaba en una reunión fuera de mi casa y bueno, tráfico y esas cosas. Quería seguir un poco con esta conversación de lo que estaba planteando Ana y de lo que decía incluso hace un rato respecto a el movimiento social, la importancia del movimiento social en tanto diferenciado de los partidos políticos. De alguna forma, lo hemos conversado acá también muchas veces con Juan Carlos y con Nelson, se ha politizado la nación mapuche. Y sería interesante también establecer desde ese punto de vista cuáles son las pretensiones, porque Ana nos está planteando un elemento que es bien importante.
que es que la participación política sea efectivamente de la nación originaria, de la nación mapuche, o de la nación de otros pueblos, digamos, de otras naciones originarias en Chile, que sea desde esa nación, y no que haya una voz, como muy bien lo acaba de reflejar ella y lo graficó muy bien, una especie de arroz graneado, que acompaña al que sabe. De hecho, muchos momentos en que se han desarrollado conflictos con la nación mapuche, es sorprendente como nadie de la nación mapuche es llamado, incluso a los medios de comunicación masivos, a hablar de las problemáticas que se suceden y de las razones que hay para que estos conflictos se desarrollen. Entonces quería saber, Ana, cómo se va a establecer esta mirada desde lo político, porque efectivamente las miradas más conservadoras que tienen un arraigo económico ven desde cierto punto de vista la territorialidad de manera muy atractiva por el tema económico. Pero ¿qué es lo que pasa hoy día? ¿Qué es lo que pasa con esta nueva constitución, esta nueva posibilidad de constitución? También tenemos que esperar los resultados y me parece muy correcto que esperemos al domingo a las 8 de la noche para ver qué es lo que pasa. O sea, ahí vamos a tener el primer llamado, digamos, en esta carrera. Está recién partiendo. No nos vaya a pasar lo del plebiscito del 88, que creímos que porque ganó el no, se ganó el tema. Yo creo que eso es un error. Este es el primer pie, el primer paso. Todavía hay muchos otros pasos, pero quiero saber cómo se constituye el pensamiento político desde la nación mapuche y desde la postura suya en esta situación que estamos conversando hoy día. Sí, la verdad es que yo soy optimista y dentro del optimismo también soy perseverante, porque quizá a lo mejor si fuera pesimista a esta altura diría, ¿sabes qué? Tengo que estar aquí o qué tengo que estar pensando, yo por qué no me voy a mi campo, puedo tener un chancho, puedo tener un animal, o sea, pero estamos pensando desde el punto de vista del optimismo. Sin embargo, igual haciendo la salvedad de lo que dices tú, Jaime, porque aquí tenemos una escuela ya, pues una escuela que a fines de los 80, por lo tanto estamos queriendo que no se repita eso, por eso hoy día se le hizo yo creo que esta fue una revolución que se le hizo a la clase política el 18 de octubre, y en eso yo siempre saludo a los chiquillos de la enseñanza media, la secundaria. Al otro día andaban el 19, acá nos los dejaron marchar. Y esos chiquillos son los que nos van a gobernar el día de mañana. Sí, ellos están muy atentos de lo que va a pasar el día domingo, porque ellos son los futuros y tampoco podemos menospreciar a nosotros, esta gente joven, y nosotros por eso tampoco podemos, eh, quizás muchos de ellos no están de acuerdo que vayamos a votar. Pero yo en la propaganda ahí salió por ahí como un video donde incluso dice nosotros tomamos el torniquete, hicimos, ¿y por qué tú no vas? Y le dices a la niña, a su hermano, que por ahí sale algo. Yo creo que nosotros el domingo estamos a eso. Ahora, el optimismo, y cuando digo que el optimismo, y aquí ya empiezo a hablar como más que quizás como Ana Yao, porque tenemos que estar claros de que este proceso de nueva constitución y este proceso constituyente y este proceso de la plurinacionalidad está en construcción. Aquí Exacto. nadie tiene la balacea y que haya sido un éxito, porque si nos remitimos a ir a mirar a Colombia, a Ecuador, a propio el pueblo boliviano, Bolivia, sí. Bolivia, que hay que saludarle, que volvió a recuperar su libertad, su democracia, que espero que no cometan los mismos errores que se cometió, porque igual también cometieron sus errores, igual por eso hubo protestas, movilizaciones. Entonces yo creo que estamos todos, y todos tenemos particularidades diferentes, por eso no podemos caer, yo he escuchado también discursos incluso de propios mapuches, dicen, no, fue un fracaso Bolivia, fue un fracaso Colombia, fue un fracaso Ecuador, fue un fracaso, incluso Venezuela, pues si Venezuela también tiene asamblea constituyente y también tiene representatividad de pueblos originarios, entonces nosotros tenemos una particularidad propia. Y como dice el profesor Salazar, en una a veces escucho yo también, el profesor Salazar dice, cuando dio unas clases hacia algunos estudiantes, creo que eran unos estudiantes mexicanos, mayas, unos estudiantes de Perú y todo eso, y dice, ¿qué es lo que tiene Chile de lindo para mostrarle la particularidad del pueblo mapuche? O sea, ¿qué es lo que tiene? No tienen pirámide, dice Salazar, pero
dice, tiene lo más lindo que el tema de la identidad, el tema, el valor del territorio. Eso que nosotros le hablamos de la filosofía de la vida, de la concepción de la percepción, cómo vemos nuestra construcción social como pueblo. Entonces, en ese contexto, yo creo que tenemos, ¿cómo vamos a construir? Yo creo que si nosotros ganamos, de hecho vamos a ganar, tengo que partir optimista, como dice, ganamos el domingo, tiene que plasmarse el tema de la plurinacionalidad de ese día. El concepto de la plurinacionalidad es una oportunidad para poder decir de que nosotros vamos a estar en la nueva constitución. Va a estar en la nueva constitución plasmada la plurinacionalidad que tenemos que construir todo. Y aquí no solamente estamos llamados los pueblos originarios, porque eso va a ser una posibilidad para esta sociedad chilena, y la posibilidad de esta sociedad chilena es para que pueda desde ya mirar que los pueblos de las primeras naciones tenemos que empezar a ejercer nuestros derechos políticos y nuestros derechos colectivos. Y cuando hablamos de nuestros derechos políticos, nuestros derechos colectivos, eso nos tienen que permitir que tenemos que participar en vía directa, por vía directa, sin estos partidos políticos que hoy día ya no tienen credibilidad en la sociedad. Si hoy día no hay credibilidad, pero seguramente no va a faltar no sé, que el que cree que van a seguir eligiendo. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros estábamos por la Asamblea Constituyente Plurinacional, no estábamos por que siempre se me olvida, ¿cómo que se llama? Convención Constitucional. Convención Que no se nos olvide, por favor. Ya, porque recuérdese que esa fue una cocina también que se hizo el día 14 de noviembre. Sí. Y esa cocina se cocinó más o menos al plato de las personas que ya ellos han estado, ya no están ostentando el poder, o por no decir, como decía mi profe de economía en la universidad, un traje a la medida de ellos. No fue un traje a la medida del pueblo que luchamos, del pueblo que hubieron personas asesinadas, hay personas encarceladas todavía del estallido social, sí. Hay personas que quedaron sin la vista, perdieron los ojos, personas violadas. Entonces, en ese contexto, el pueblo no estuvo en esa cocina, pero bajo esa presión, bajo esa traje a la medida, tenemos que buscar formas de poder nosotros entrar en ese tema. No le podemos dejar el espacio a ellos. Y en ese sentido, el pueblo tiene que participar. Y por eso digo que yo soy optimista y perseverante, porque creo que la perseverancia nos va a llevar. Ahora, los escaños reservados obviamente no están. Eso ya no salieron antes del domingo. Pero eso no significa también que nosotros por eso nos vamos a ir a la casa y nos vamos a pelear, nos vamos a luchar. Porque recuérdese que en los fines de los 80 nos decían de que el pueblo mapuche le daban como 30 años de vida, nosotros íbamos a desaparecer. Eran los decretos de ley que tenía Pinochet puesto, ¿ya? Y si nosotros creyéramos en aquellos tiempos que íbamos a desaparecer, hoy día no estaríamos acá. Hoy día hemos visto, se multiplica. ¿Y dónde hay más mapuches? En las ciudades. Entonces hoy día también tenemos una gran tarea con nuestros lamienes que viven en la ciudad, como nosotros tenemos que también, ellos que tomen esta tarea, que tomen también, y representatividad de ellos también tienen que estar. Si tampoco estamos diciendo que tenemos que nosotros encabronarnos con los poderes acá, en este caso quizás la región de la Araucanía, que no tienen un poquito a veces, tenemos algunas diferencias, porque dicen, ya, esto que quieren venir a adueñarse de todos nosotros. No, sí, yo creo que por eso está todo un tema en construcción. En ese... Yo quería... Dale, por favor, Nelson. Una cosita nomás que complementarla a la mía, que me pareció muy interesante lo que dijo de Gabriel Salazar. Eso de que acá lo que hay está esa cosa identitaria, letos, ¿cierto?, de la nación mapuche. Y el otro día con mi papá conversábamos sobre la cantidad de población de primeras naciones en qué país estaba. Y le pregunté, pues él me dijo, no sé, me imagino México, pensó él, Bolivia. Y la verdad que es acá en Chile, no de cantidad de primeras naciones de pueblos, ya vemos por qué Chile no es, pero en cantidad de número. ¿Y quién lleva la batuta ahí? El pueblo mapuche. Entonces hay una identidad entre Chile y Argentina de casi 2.200.000, 300.000 personas
que se asumen mapuche, o sea, casi la población de Uruguay, casi más que Finlandia, y no ocurre lo mismo en México, o sea, bajo esas encuestas, me imagino que se tomarán esos números, esas cifras, en Chile hay más primeras naciones en términos de individuos que en México, cuando México tiene, ¿cuántos habitantes? 100 millones, y tú vas a México y tú puedes decir, oye, todos son mayas, o en Bolivia, a mí me ha tocado conocer en Bolivia personas de distintas actividades, que su mamá es aymara y es cholita. En Bolivia, cuando se habla de cholita, cholito, o cholo, chola, no en sentido peyorativo, ya es el nombre. Y ellos dicen, no, estos indígenas con Evo Morales que se suben por el chorro, y uno lo ve que está al lado de su mamá, que anda con su sombrero, que habla aymara. Entonces hay unas contradicciones ahí, que es lo que dice la Lamiani y que decía Gabriel Salazar, donde me da la idea que no se asumen como tales. Pero acá en Chile pasa todo lo contrario. Acá el pueblo mapuche dice, sí, yo soy mapuche, y con orgullo. Y ahí está esa diferencia, creo yo. A lo mejor alguien que maneje las cifras me va a decir, oye, esto es por otra razón. Pero a mí me llama mucho la atención ese factor. ¿Por qué acá en Chile, que hay 10 primeras naciones versus otros países que tienen muchas, tiene una cantidad de números en cuanto a individuos muy superior a la de los otros países, y en países donde además las lenguas se hablan con naturalidad? El aymara en Bolivia, el quichua en la parte andina de Perú, e incluso también más hacia la costa todavía se habla quichua. Ecuador también, en fin, y países plurinacionales. Ese era mi aporte. Hay algo que me gustaría retomar de lo que plantea Ana y que tiene que ver justamente con el tema de la territorialidad y esta visión muy poco informada respecto a la importancia que tiene la nación mapuche. Ana acaba de mencionar algo que creo que es importantísimo y sustancial recalcarlo. La nación mapuche, su mirada, su cosmovisión, su forma, su filosofía es sustancial. Y es muy bonito que ella lo destaque, porque efectivamente ahí es donde se construye algo que hoy día toma mucho peso, incluso en relación a las miradas que se están teniendo a nivel más macro respecto a economías verdes, sustentables, el respeto por el territorio, por la naturaleza, el pensar en la naturaleza como un sujeto de derecho, lo hemos conversado otras veces, que está muy vinculado a la cosmovisión mapuche. Ana, ¿qué tan dispuesta estás a efectivamente meterte en una dinámica política? Porque creo que justamente en una situación donde apostemos por una constitución plurinacional, que yo creo y estoy de acuerdo contigo, sería óptimo que ocurriera eso, necesitamos voces que efectivamente tengan un peso político. En ese sentido, ¿cuál es tu propuesta desde esa perspectiva? ¿Estás dispuesta también a desarrollarte en esa área o finalmente sola quieres meterte en el ámbito del movimiento social, que también es tremendamente válido e igualmente político, pero no está bueno, en la cocina finalmente? Quizás sería bueno terminar con las cocinas, ¿no? ¿Qué tan dispuesta estás a meterte en algo político? Esa pregunta está más compleja que la pregunta de que quién éramos mapuche y quiénes no éramos mapuche. Increíble. Pero no, Pero también es importante, porque hemos estado no, hablando de eso, Juana. sí, pues no, sí, entiendo, por eso digo, pero la verdad es que primero yo quiero mantener, yo siempre he dicho que yo soy oye, yo a pesar que me han acusado de en varias oportunidades que he militado como con varios partidos. No voy a negar que a principios de los 80 milité en un partido de izquierda, y la verdad es que me sirvió para conocer un poco la doctrina de los y mirando el resto de los partidos no son absolutamente diferentes. Desde ahí estuvimos diferencia a mediados de los 80, y al final, casi antes que firmara el compromiso de Imperial, yo ya había planteado mi retiro de ese partido de izquierda estamos hablando, para que no se me confunda, porque al otro día alguien me decía,
dicen que andas buscando la derecha, me decían. No, yo le dije, ahí ya pierdo el norte completamente. O sea, en ese momento, ahí digan que la gana ya terminó y se volvió y no sé, llevarlo a una montaña y encerrarlo y no darle más ni una tribuna. Eh, en ese sentido quiero decir, entonces yo voy a ser siempre militante y voy a ser militante por la causa de mi pueblo, la causa mapuche, y espero no renunciar nunca, tener la vida que tiene Pepe, que tuvo Pepe Mujica, fiel a sus principios, fiel a como buen político, porque yo creo que nosotros los que estamos en esta vereda de representar a nuestra gente y que nos hemos hecho cara visible, en esto siempre estamos por la lucha general, la lucha social. No estamos por una lucha particular, individual, que, pucha, yo quiero llegar a este lugar y quiero llegar a este. Ayer me estaban preguntando y varios me han preguntado, incluso en algunos de estos programas, por eso le digo que su pregunta era más complejo que lo que me preguntaron antes. Me han preguntado si yo estoy dispuesta de ir más bien dicho, a estos temas de los caños reservados. Nunca ha sido mi interés. Nunca ha sido como una de mi norte que tiene que ser, pero sí lo he peleado y sí lo voy a seguir peleando. Sí voy a seguir pensando que tienen que estar esos espacios. Creo que tenemos mucha gente capacitada en estos momentos. Las personas, bueno, yo soy de profesión planificadora social, estudié Derecho 2 años, pero no pude continuar porque la educación es un negocio acá en Chile. Entonces lo que nosotros queremos, que definitivamente nuestra gente que puedan llegar ahí, que le permita de verdad discutir lo que es el tema de la educación, del tema de la salud, el tema de la economía, el tema social, el tema cultural, como tenga que ver, y el tema de la salud y la educación, una interculturalidad de verdad y no de la forma como lo estamos viendo. Si hoy día es un chiste en los programas de salud intercultural, me disculpan los que están y trabajan en esa área, pero no puede ser, porque un poco menos la traducción de lo que está diciendo el médico no mapuche, el doctor Winca, nosotros tenemos que traducirlo en mapudungún y eso no es salud intercultural. Y cuando tenemos que llevar un machi o una machi dentro del propio hospital o dentro del consultorio y que allá tiene que atender dónde está el Nehuen con lo que es la ñuque mapu, la fuerza de nuestra madre tierra. Entonces, por eso la política pública del Estado, de aquí del domingo ya vamos a ganar, tienen que ir pensando lo que van a instalarse y tienen que ir cambiando su concepto y paradigma dentro de eso. Ahora, si la gente en un momento me obligan que yo tengo que estar, no sé, la verdad es que yo ya creo que he contribuido a algo, ya he dejado algo en el camino, incluso muchas mujeres que hoy día se están identificando con las luchas que he dado. También quiero dejar en claro que creo que hay corrientes nuevas que se van incorporando dentro de cualquier movimiento, y dentro del movimiento mapuche ha sido pero nefasto el tema de la religiosidad y ha sido nefasto el tema de los partidos políticos. Y ¿Por creo qué? porque los partidos dividen al movimiento, en este caso al movimiento mapuche, y los partidos políticos, igual que las religiones, porque las religiones hoy día están en juego también. Si soy del creo católico o del creo evangélico, y hay una pugna donde a nosotros nos dejan, y la propia religiosidad nuestra que ejercemos nosotros dentro de nuestra filosofía o nuestro vellentún, de nuestra creencia propia, nos obligan a despojarnos de eso. Entonces, y los partidos políticos nos hacen pensar simplemente desde la doctrina de su partido, desde sus intereses, desde su objetivo, con esa mirada sesgada, ¿ya? De sesgo, sin esta otra mirada de identidad, esta mirada de pueblo, esta mirada de que yo tengo aquí mi mapu, yo valoro el agua, valoro el mar, valoro el árbol, valoro... O sea, nosotros tenemos que ver todo lo que decía Salazar, tiene todo un contexto con lo que es con la naturaleza, ¿ya? Entonces nosotros en ese contexto, obviamente que no nos vamos a perder. Y si nosotros tenemos que ir, que muchos mapuches van a ir, tampoco estoy condenando y tampoco puedo decir que a lo mejor el día de mañana van a decir, mira, la Ana ya hoy día está participando a través, por una vía política, a través de un partido, está pidiendo ahí, pero si nosotros no perdemos nuestra identidad y no perdemos nuestra independencia como tal, que seguimos siendo libres, como habla la libre determinación de ejercer nuestros derechos,
obviamente que tendremos que ir, pero sigo pensando que tienen que ir gente joven, gente nueva, que puedan incorporarse y puedan también, y por eso me interesa el control social que nosotros también tengamos sobre esas personas, porque no sea cosa que vamos a nombrar a alguien y allá en el Parlamento, no sé qué le pasan los representantes, porque después cuando vienen a buscar votos aquí prometen mil y una cosas, y después resulta que le empiezan a servir a la pesquera, le empiezan a servir a las forestales, empiezan a hacer sus transacciones por ahí y se le olvida al pueblo. Pues entonces eso es lo que nosotros no queremos y, y tenemos que en ese sentido, y creemos que se pasarían de que no saliera el escaño reservado. El escaño reservado sí o sí tiene que darse. Con una nueva constitución sí o sí. Si no, como digo, tendrán que tener, decir que no es que los mapuches no quisieron participar, no es que los mapuches no quisieron buscar la forma de ejercer sus derechos políticos, ejercer sus derechos colectivos para que nos pueda algún día llevar a lo que nosotros queremos, a nuestra autonomía o a la libre determinación, que todo pueblo tiene derecho de ejercerlo dentro de su territorio y dentro de ese territorio la soberanía propia que tiene que ejercer. Y ahí tenemos que empezar a ver este tema de la descentralización. No puede, el poder político no puede estar centralizado allá, en Santiago, en la tierra de Michimalongo. Está bien, está allá en la tierra de Michimalongo, podemos estar perfectamente, pero el poder tenemos que descentralizarlo, traerlo a las regiones, traerlo a los LOF, traerlo a los territorios. Desde ahí plantear los programas, los políticos, la política estatal. La política estatal tiene que estar de acuerdo a las realidades de cada territorio. No puede ser un paquete que se traiga desde Santiago y se nos venga a imponer a fuego y sangre, así como lo hace aquí en este caso el ministro nuevo, el ministro del terror que le pusimos nosotros, el ministro del Interior, el señor Pérez, que hoy día ha militarizado más de lo que ya estaba militarizado el Gualmapo. Hoy día vamos a las comunidades rodeados con carabineros, con la PDI y con militares. Entonces así no se resuelve el problema, pues no podemos, no se puede ejercer un poder dentro de una nueva constitución plurinacional militarizando al Gualmapo. No, lo que tiene que hacerse, sí, bajar al Gualmapo para pedir y conocer los territorios y la demanda de cada uno. Y eso se llama descentralización de poder. Yo seguiría ¿Puedo seguir o no? ¿O ustedes quieren, alguno de ustedes quieren? No, Yo quiero preguntar algo. Por Después, favor, Juan Carlos, después por puedes seguir favor, tú, Jaime. Tomas el control por nuevamente favor. después tú. tiene el bastón de mando, así que Sí. nada que hacer. También estaba leyendo una entrevista suya que dio al Mostrador, donde usted dijo: no más mujeres mapuche haciendo sopaipillas y perdiéndose la discusión. Causó sensación ese artículo, fue del año pasado, porque precisamente nosotros también lo conversamos acá en en un programa donde invitamos a dos también para hablar del tema de género. Es una situación que se vive y sobre todo históricamente se vivió, de que la mujer estaba en un espacio, y pospolítica no desarrollaba o no se le permitía desarrollar. Hablamos también en esas categorías. ¿Cómo usted ha visto hoy día o cómo en su trayectoria, que es del 80 en adelante, sabemos que hay todo un proceso de emergencia de mujeres también que han participan más? ¿Cómo ve lo que se veía antes y las nuevas generaciones ahora? ¿Cómo hay un cambio, hay un proceso de que la mujer mapuche se está empoderando más? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo ve en su perspectiva histórica? Sí, me hacen recordar esa declaración para volver a producir la polémica que se tenía con la mujer. O sea, me han hecho preguntas súper complejas y duras, ¿ah? Pero bueno, hay que salir, dicen, ¿no? No, se dice que sí, el tema de la participación de la mujer, la verdad es que es en todo, porque usted sabe que histórica es un tema histórico y es un tema mundial, el tema de la no participación de la mujer. Así que aquí no le responsabilicemos solamente al movimiento mapuche. Para los mapuches, encuentro que me están mirando para que no digan, mire, sigue con el feminismo, la han hallado. No es un feminismo, ¿cierto? Es un tema de la poca participación, es una política mundial sesgada desde el punto de vista machista, desde el punto de vista de que las mujeres
son las que tienen que cumplir un cierto rol y los hombres tienen que cumplir otro rol. Y ahí volvemos a traer el tema de los poderes fácticos, y el poder fáctico en este caso la religión. Pues si la religión es la que nos ha llevado a eso, recuérdense que la Iglesia Católica es que no tiene autoridad moral, está igual que la clase política de este país. Me disculparán los religiosos, pero no están bien parados. Pues imagínense si han habido tantas cosas al interior de las diferentes iglesias. Hemos sabido la violación a los derechos humanos internamente que se han producido, todos esos temas. Entonces, aquí hay un tema que incluso ahí no han poco destinado los roles. ¿Y el rol cuál es el rol de la mujer? El rol de la mujer ser un poco menos la mujer sumisa hacia el hombre proveedor. Pero resulta que en muchos casos la mujer es proveedora y no estoy diciendo que el hombre tiene que ser el sumiso de la casa, pero en estos casos, y el tema de las desigualdades, pues de la desigualdad no solamente ahí está la desigualdad de género, y la desigualdad de género se ve desde el punto de vista de incluso los sueldos, ¿ya? Y si nos vamos, ya saliendo un poco del mundo mapuche para que me entiendan, la persona mapuche que están mirando, para que no digan, mira, la Ana está levantando la bandera del feminismo y todo. No es que le tenga miedo a eso, sino que me he enfrentado ahí con varios lamien, incluso en algunos chagunes, y me quedan mirando como diciendo, ya llegó esta para venir a sublevar aquí a las mujeres mapuches. Entonces creo que también hay por ahí alguna historia, algunos mitos, que creo que la mujer que no quiere hacer algunas cosas le dicen, ¿dónde llegó la Ana ya? O creo que le dicen, o sea, ya voy a quitar en el mito Lamien Juan, que usted me hizo la pregunta. Ya, no ha sido fácil, no ha sido fácil poniéndose ya más aterrizando el tema, en el tema mapuche ha sido difícil. Yo en los años 80 éramos varias mujeres, pero siempre hubiéramos como a lo largo de la historia siempre han habido, acuérdense de siempre se me olvida el nombre, Quintremal. Soy la Quintremal, que fue Quintremal. la primera candidata que quiso ser diputada, y los propios lamienes mapuche hombres le dijeron, ¿cómo va a ser candidata esa pobre mujercita? Lo trataron, leí por ahí un párrafo. Entonces, la discriminación hacia las mujeres mapuche hace harto tiempo que se ejerce, que se ha ejercido. Y los años 80, si bien es cierto, hartas mujeres salimos como pero siempre eran los buenos como que la que llevaban la voz, y era lo que salían ahí. Yo lo valoro harto, quiero harto, lo conozco a todos, conozco a Rosamel Millamán, conozco al Domingo Gineo, conozco a Santos Millao, conozco al mismo papá de Aucán Wilcamán. Nosotros éramos todos jóvenes en esos tiempos, incluyendo con el Aucán, y escuchábamos los discursos, siempre, como se dice el dicho, detrás, atrás, pero éramos como los soportes principales, y hay muchas mujeres. Y no sé, por estas cosas de la vida, yo también me he preguntado, a veces con mi interno yo le consulto, ¿por qué yo tuve que salir en todas estas cosas y siempre he andado? O sea, tampoco no logro, no estoy diciendo que sea como una persona tan especial, tan particular, ¿no? O sea, soy esto, no, la pobre Ana Yao que camina tranquila con todo el ejemplo, pero siempre he estado en las reuniones difíciles y siempre soy la que termino hablando, y es como la única mujer que termina hablando. Entonces, pese que, no sé, a lo mejor mi formación familiar, yo no estuve nunca, ¿cómo se dice? La presencia paternal no lo estuve, porque yo fui mi hija de madre soltera. Por ahí he escuchado hoy día un video que recién escuché, efectivamente, yo nací en Talcahuano, mi madre me fue a tener allá porque era mirada mal en esos tiempos ser madre soltera. No, si las mujeres la hemos sufrido. Entonces quizás por eso yo también como que me enojé ese día, dije, no, hay que hacer más sopaipilla y hay que ya participar en los temas políticos, ¿ya? Quizás fue un momento de enojo probablemente, no sé, yo ahí tengo que también preguntarme, parece que fue. Eh, y era difícil participar en los años 80 así y sacar la voz así fuerte. Y bueno, y pensamos que en este contexto político nuevo, a partir de los 90 y el 2000, iban a aparecer más personas, pero miro para el lado y sigo hablando yo sola todavía, entonces, pero mucho más participación, sí, la mía, mucho más participación. Hoy día se atreven a sentarse en los coloquios, se atreven a presentar documentos, y hay mujeres increíbles. El mundo profesional también se sentían discriminadas acá, entonces yo a veces pienso que no solamente las lamienes que están en los lobos, en la comunidad,
que tenemos que hacer sopaipilla. Yo hago sopaipilla, si no lo crean. También hago comida. Se ríen de mí, a veces por ahí me sacan algunas fotos que andan, dicen que después que me vaya al Buenumá, pues van a mostrar todas las Los archivos desclasificados de la Ana Yao. Sí, para decir, la sumisión de la Ana Yao que convencía al resto que era rebelde y no era rebelde. Entonces, no es fácil. Yo creo que ese otro tema que tenemos, otro tema más, porque las mujeres hoy día, siendo porcentualmente, yo para un 8 de marzo del año pasado, el año pasado, desafié a la mujer acá en Temuco. Le dije, si nosotros desde el punto de vista porcentual somos mayoría, ¿por qué no son todas las autoridades son mujeres entonces? Entonces el machismo tenemos que entender lo que somos las propias mujeres que alimentamos y creamos el machismo. Entonces este es un tema, por eso a veces no coincido mucho, que me disculpen mi amiga feminista, a veces también nosotras mismas, y después nos quejamos nosotras mismas de esta política racista, clasista y machista. Si esta política tenemos que cambiarlo, tenemos que hacer una política humana, una política social, participativa, de igualdad y de equidad. Y para eso es una tarea que tenemos del domingo en adelante. O sea, aquí no solamente los mapuches tenemos que instalar la participación y el reconocimiento de las primeras naciones y la plurinacionalidad, sino que aquí también tenemos que colocar el concepto de género, la paridad de género. Tampoco, ya todos celebraban que por ahí teníamos algunos cupos las mujeres, pero por lo que dijo el senador Guanchumilla, que tampoco se alcanzó a discutir al otro día el tema de paridad de género. Entonces, aquí hay una gran tarea. Por lo tanto, yo hago un llamado tanto a las mujeres, tanto a los huentros, a los hombres, que podamos ver esa equidad y esa equidad con igualdad. Yo quiero aprovechar lo que acaba de plantear Juan Carlos, Ana, y justamente retomar algo que acabas de decir. Hace poco, el 18 de septiembre recién pasado, falleció en Estados Unidos una jueza y jurista estadounidense que se destacó justamente por la lucha de la igualdad de género. Se trata de Ruth Joan Bader Ginsburg. Ella es una mujer muy importante, que en algún minuto le preguntaron cuándo ella creía que iba a haber paridad de género en la Corte Suprema en Estados Unidos, y ella decía cuando todas las representantes sean mujeres. Y me acordé justamente, Ana, de lo que estabas diciendo, porque claro, efectivamente nosotros seguimos en la idea de la paridad, pero no entendemos lo que significa para las mujeres el siempre estar sometidas a que hay que establecer la idea de que ellas no pueden ocupar la totalidad de un cargo. No pueden ser de pronto todos los ministerios de mujeres, etcétera, etcétera. Hoy día la Constitución se está planteando desde la paridad. Y hay algo que es bien interesante, y quiero volver un poco al tema nuevamente político, al tema de la paridad y al tema del género dentro de la nación mapuche. Es complejo el tema del género, Ana, y probablemente tú lo has vivido de manera mucho más brutal que muchas otras mujeres a lo largo de la historia. Todavía es cuestionada, además, una mujer que está peleando por los derechos de las mujeres. ¿Cómo ves tú eso? Porque finalmente ser mujer y ser mapuche en Chile se establece en una doble discriminación. Y eso es brutal. Eso es brutal. ¿Cómo piensas tú que se tiene que desarrollar el discurso desde el ser mujer, pelear por los derechos, por ser mujer, pero además por ser mujer mapuche? ¿Cómo ves eso? Sobre todo ahora que podemos tener, bueno, no sé cómo cresta, pero vamos a pelear por los escaños reservados en todo caso. Todos vamos ahí a desarrollar algún discurso haremos, pero vamos a pelear por los escaños reservados. Pero quiero remitirme a esto, ya que por lo menos estamos en una discusión de que haya paridad en la Constitución, sumar esta otra idea, ser mujer y ser mapuche. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, y ser pobre. Triple discriminación. Triple discriminación, ser pobre, ser mujer y ser mapuche. Claro, Sí, estamos hablando de la política clasista. La política clasista diferencia al pobre y además aquí tenemos que convencerlo que aquí hay 7 familias o 5 familias que están sustentando el poder en Chile. O sea, estamos siendo gobernados por 7 familias. O sea,
¿qué nos pasa a todos nosotros? O sea, el 18 fue una parte que despertamos, pero todavía nos falta despertar la conciencia, nos falta despertar más el tema de la educación. Como decía Mandela, la educación es la herramienta del poder para que el pueblo pueda llegar y despertar frente a esos temas. O sea, yo siempre leo como algunas, no soy muy buena lectora, pero trato de leer a veces lo más importante. Y este tema, el tema de la paridad de género es un tema, es un temón también, es un medio tema. En ese sentido yo creo que las mujeres de una u otra forma se han estado empoderando, se han empoderado cuando han sucedido estos temas del tema de los femicidios, estos temas de la violencia intrafamiliar, todas las cosas que han estado sucediendo, se ha ido destacando el rol de la mujer y cómo la capacidad organizativa. Pues mire, sí, aquí no quiero volver a hacer historia, pero los años 80, ¿quiénes fueron los primeros, quiénes fueron las primeras que salieron a protestar en la calle contra la dictadura militar? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. ¿Quiénes fueron las que empezaron a levantar las reivindicaciones poblacionales? Las mujeres. ¿Quiénes fueron las que empezaron a organizar el tema de el tema en la universidad y todo? Fueron mujeres que fueron después tomados por los hombres. Y ahora en el tema del torniquete el 18 de octubre, ¿quiénes fueron las mujeres, las estudiantes? Sí, pues. Escuchan en los videos, los gritos son mujeres, sí, más mujeres sí, que hombres. Sí, ¿ya? Sí, es verdad. Por lo tanto, en ese contexto, obviamente que nosotras como mujeres estamos mal ahí también. Nosotras, digo yo, ya hablo más desde el punto de vista como mujer, de que si nosotras somos las actoras, somos las que hemos conseguido y hemos puesto la discusión política en la mesa a discutir el tema, y resulta que nos conformamos que hoy día nos hablen de paridad de género, y dentro de la paridad de género siempre los hombres tienen que ser más y las mujeres tienen que ser menos, pero claro, la paridad de género en el sentido que puedan haber una par de mujeres participando en una elección donde puedan haber, qué sé yo, 10 pongámosle en el Parlamento. ¿Por qué tienen que ser 6 hombres y 4 mujeres? ¿Por qué no podría ser 6 mujeres y 4 hombres? O 10 mujeres. Claro, pero si desde el punto de vista técnico, porcentualmente, si nosotros quisiéramos, ya aquí hay una tarea para los tecnicistas que les gustan a veces teorizar con la técnica, porque yo y además no me fui muy buena para la matemática básica hasta la universidad, siempre trataba de sacarle el cuerpo las matemáticas. Aquí, desde el punto de vista porcentual, las mujeres somos mayoría, pues. Sí, pues. Las mujeres deberíamos, en todas las gobernaciones, instalarlo en las mujeres. Porque creo que ahora los intendentes van a ser los gobernadores, no sé, algo al otro día escuché por ahí, no estoy muy metida cómo va a ser la estructura política de las elecciones que vienen ahora en marzo, en abril, que son las elecciones, ¿no? Sí, entonces, abril. ¿Cómo se van a hacer eso? Entonces, en ese sentido, ¿por qué de alcaldesa tenemos que contar re poca alcaldesa a nivel de país? Y quizás en todas las comunas deberíamos tener una gran parte, porcentaje de mujeres, y eso es empoderarnos. Y no estar para los 8 de marzo salir como 1000 mujeres marchando y con un cartel donde digamos que queremos ejercer nuestros derechos. En ese sentido, las mujeres tenemos una ventaja que es lo que no tienen nuestros pueblos originarios, porque nosotros, de una u otra forma, nosotros somos el 10% matemáticamente o técnicamente de la sociedad chilena. Porcentualmente, aunque nosotros quisiéramos competir desde el punto de vista político, nosotros estamos obligados a hacer alianza con los no mapuches para poder también competir con los números de votos que queramos ir, ¿ya? Claro. Bueno, yo le decía el otro día por ahí en Twitter, porque tengo Twitter, tengo más de 10.000 y tanto, como 11.000 seguidores, y yo le decía, mire, si yo me tiro de candidata mañana, quiero pensar que esos 11.000 seguidores van a votar por mí, una broma, pero una broma de buena fe, como dice el convenio 169. Entonces, claro, pues el convenio 169 dice que tiene que hacerse una consulta libre, previa, informada, es lo que no sucede, y también se habla de una consulta de buena fe. Entonces nosotros aquí las mujeres no tenemos para qué ir a hacerle consulta a la ciudadanía, si nosotros somos mayoría, nosotras tenemos que empoderarnos en ese sentido, y en ese sentido también queremos hacerle un llamado al movimiento de mujeres,
porque yo creo que nosotros tenemos que ver un poco más allá el tema de la participación y un poco más allá y cómo también integramos a mujeres de pueblos originarios en las discusiones, en las participaciones políticas y no solamente que seamos desde el punto de vista de irnos a sentar en una mesa, como yo lo decía en los años 80, las mujeres no somos floreros, decía, nunca se publicó esa hoy día lo estoy diciendo en el programa de Anótalo, Juan Carlos. En diálogo cuarentena, plurinacional. en diálogos Cuarentena. plurinacionales. Claro, hoy día voy a decir, las mujeres no podemos, ya vamos a colocarle otro concepto de aparte de la sopaipilla, le vamos a decir las mujeres no somos floreros, ¿ya? Claro, yo lo decía en los años 80, nunca salió en esas declaraciones, entonces no podemos seguir siendo. Entonces, aquí hay una, ¿cómo se dice? Una política a nivel mundial que se está llevando lo que tú decías de lo que la misma, esa Abogada. abogada, donde decía de que el día de mañana, ¿por qué no tendría que, va a cambiar la justicia siempre y cuando lleguen más mujeres a la justicia y se empoderen más? Y aquí tenemos tarea y podemos hacerlo. En ese, las mujeres estaríamos, si quisiéramos y tuviéramos voluntad política y decidida, podríamos nosotros incluso adueñarnos no solamente de los escaños reservados, como pueblo originario, aquí me van a matar la mía de encuentro, en los escaños reservados tiene que ir paridad de género. Obvio que sí, Mujeres, ¿ya? obvio que sí. Y en el Parlamento hoy día, ¿por qué los partidos políticos son tan cerrados y no llevan tantas mujeres, llevan muy pocas mujeres? Deberían haber mucho más mujeres en el Parlamento y quizás funcionaría mal el Parlamento y no estarían durmiendo 30 años, pienso yo. Aunque las mujeres que han llegado igual a ir mal no lo han hecho en todo caso con sus pares de género, podemos decir, ¿no? Es un tema, vuelvo a decir, y sería como una posibilidad, hablemos una posibilidad de ejercer esos derechos políticos, así como los pueblos originarios queremos ejercer nuestros derechos políticos, las mujeres también a empezar a ejercer nuestros derechos políticos como mujeres y también, y ahí yo creo que las mujeres mapuche, hay mujeres mapuche, incluso yo conozco mujeres mapuche con muchas capacidades técnicas que militan dentro de algunos partidos, de la cual yo creo que nunca lo van a considerar para poder llevarlo como candidata dentro de esto. Entonces, la política, vuelvo a decir, es clasista, machista y racista. Entonces, las mujeres mapuches tenemos esa triple discriminación. La clase, por ser pobre, por ser mujer y por ser mapuche. No, ya tenemos todos los ingredientes que podríamos agregarlo sobre este país enfermo de racismo. Este es un país enfermo de racismo, quedó demostrado el día 2 de agosto, si no me equivoco, o el 1 de agosto en la noche, el día 2 de agosto, en la municipalidad de Curacautín, cómo actuaron, el racismo, la odiosidad. O sea, sí. Este país tiene en el ADN el racismo, entonces es difícil competir, ir a competir si quisiéramos hacerlo dentro del mundo social amplio en este sentido. O sea, no sé, pues no creo que... Y ahí puede dársele posibilidad a otras mujeres, pues no tienen por qué estar pensando solamente en la Ana ya, o quizás yo puedo tirar los discursos nomás. Darle el empujoncito a los demás. Oye, quería aprovechar de leer algunos comentarios acá en el Peñi Enox Paillecheo, que él siempre está en redes sociales de Facebook y hoy se cambió a YouTube. Y dice Mari Pupeñi, Nelson, Juan y Jaime, saludos la mía Ana Yao, saludos desde Villa Ventana, entre paréntesis puso Argentina. Y acá en Facebook nos escribió la mía Nancy Río Rivera Huencho, Mari Pulamien desde territorio aborigen, dice Australia, algún día no muy lejano, diré Mari desde Santiago o algún lugar del Gualmapu. Huentro Neuquino dice un cordial saludo desde Argentina. La mía Marisol Meli, oh, qué buen programa, abrazos. La mía Rocío Aliaga, Huentro Tripay, Feley Ñaña dice, Lemoria le manda a usted la mía. La Nancy Ríos también dice, Huencho dice, justamente este proceso fue ganado en las calles y costó estallidos oculares, torturas, desapariciones, prisión política, etc. Marisol Mel dice, me encanta, qué gran objetividad. Bien dicho la mía, dice la mía Huencho. Después, ahí Rocío Aliaga Huencho Tripay, ahí pregunta por el tema eso de Salazar, dice, si era Salazar, porque dice que a ella le parece que era Gastón Sublet.
Salazar es como Villalobos, que decía que los mapuches no existimos. Alejandro Ramírez, no se puede negar que la organización política del movimiento mapuche corre en ventaja. Por otra parte, son los que han puesto los muertos. Aún así, de seguro habrá generosidad por parte de los mapuches para la distribución de los escaños. Marisol Meli, qué genial, la tiene re clara, dice por usted también. Y finalmente el Peñi Ricardo Galluleo Morales, no, falta comentar más, dice Nehuen Nehuen. Y el Peñenox, que ahora de YouTube volvió a Facebook, dice, saludos Peñi, muy interesante lo que explican aliado, qué gran verdad, espero que este domingo se pueda tener un cambio, creo que Chile está más unido que acá en Argentina, y la ventaja de Chile que tiene que el pueblo mapuche también lucha, acá ser mapuche es solo ser usurpador de tierra sin derecho a nada, espero un día reconozca Argentina que somos primero en esta tierra también. Y ahí están los comentarios de hoy, y en Instagram hay algunos saludos, unos deditos para arriba. Pirulonco tiene unos deditos para arriba. Pirulonco. Gonzalo Buentevilla hace lo mismo. Bueno, Pirulonco es como que está mal de la cabeza, eso significa en mapuzungun, como el piru del gusano. Por eso nos reímos con JC. Yo me río por otras cosas, pero ya. está bien, Me está imagino, bien. me imagino. Soy más, no hablo mapuzungún, Ana, entonces tengo otro imaginario. Oye, se entiende, ¿cierto? Sí, sí. Oye, yo no quiero dejar, antes de ir ya cerrando el programa, ya son las 8:30, 25 para las 9, de hecho, quiero tomar un poco lo que dice Ana, porque me parece importante, porque una de las cosas que ha quedado claro desde las élites políticas, sociales, culturales, mediáticas también de nuestro país, hay una percepción de Chile muy errada. El diario El Mercurio, yo quiero destacar eso porque es el Mercurio, dice que la élite percibe que el 25% de la población chilena es de clase baja, el 57% es de clase media y el 18% de clase alta. La realidad, tomando en consideración varias encuestas, ministerios, eh, organismos no gubernamentales y todo, el 77% de los chilenos son de clase baja, el 20% es de clase media y solo el 3% es de clase alta en Chile. ¿Por qué destaco esto? Porque de alguna forma lo que plantea Ana tiene toda la razón. La desconexión brutal con la que se vive en nuestro país es impresionante. Y ella acaba de decir una gran verdad. Somos un país clasista, somos un país racista y somos un país machista. Y tenemos la oportunidad de cambiar eso. Nosotros lo estamos cambiando, estamos tratando de hacer varias cosas aquí, Nelson, Juan Carlos y yo estamos tratando de construirnos, Ana. No nos resulta siempre, pero estamos en ese proceso. Y tú decías otra cosa que me parece sumamente destacable y que hoy día más que nunca toma fuerza. Las lideresas han mostrado una capacidad sorprendente y maravillosa para justamente liderar los conflictos. En relación a esta pandemia, la mayoría de las mujeres lideresas en el mundo han sido las que la han manejado mejor. Y los hombres que la han manejado bien, se ha establecido la idea de que han desarrollado un poder femenino. Yo creo que tenemos que cambiar las miradas y en ese sentido, Ana, me encanta que lo hayas dicho. Espero que se tome en consideración. Algún día espero probar tus sopaipillas, pero efectivamente la mujer mapuche no está para hacer sopaipillas y tampoco está para hacer florero. Muchachos, habiendo dicho esto, no sé ustedes si quieren decir algo ya cuando nos estamos despidiendo ya del programa del día de hoy. Yo quería decir de que Pirulonco aparece de nuevo en Instagram y dice, Feley a todo nomás, dice, Feley la mianana, contesta Pirulonco. Saludos, Peñi y Pirulonco. ¿Es seguidor de Pirulonco usted? No, lo tenemos todos los jueves aquí. Está bien, está bien. Todos tenemos un grado de Pirulonco, así que no hay problema. Yo dije antes que no éramos perfectos todos, así que Justamente. Está perfecto, exactamente. si es perfecto, creo que están equivocados. Por eso Toda la razón. Pirulonco puede estar mejor que nosotros. De verdad, es verdad eso, es verdad.
Juan Carlos, ¿alguna cosa antes de despedirnos? No sé, bueno, Nelson, ¿tú querías decir algo o solamente eso Bueno, del... agradecerle a Mien por acompañarnos hoy. Siempre un agrado, siempre uno aprende mucho con usted y se divierte mucho también porque es bien divertida mantiene a su auditorio muy atento. Así que gracias por acompañarnos a usted, Jaime, Juan Carlos. Como siempre nos decimos entre nosotros, siempre un agrado. Y también a todos los que están en sus casas, gracias por acompañarnos. Ustedes son los que hacen este programa, el sentido del mismo y bueno, difúndanlo para llegar con estas ideas, para tratar de cambiar, de deconstruir, como decía Jaime, y reconstruir a partir de esa deconstrucción. Así que abrazos a todos por sus rucas. Y cuídense, harto con este bicharraco el domingo. Sean prudentes ahí al entrar a las votaciones, cuidado con el bicho. También, bueno, agradecerle que haya querido participar con nosotros. Fue muy amena la conversación. Tiene que repetirse en algún momento esto, quizás para analizar lo que sucede después del 25 de octubre, sobre todo para ver si cómo se puede hacer este proceso que usted dice de construcción de lo que se viene, porque este es el primer paso a lo que sigue. Y agradecer, bueno, a todos los que nos escuchan, esperemos que les haya gustado el programa, a la gente de Puelmapu, nuestro Peña y también de esos lados que siempre están presentes con sus comentarios. Y bueno, nuestro sentido del programa siempre ha sido como ver Gualmapu como un todo, no como espacios separados ni que los peñis de Ilamien de un sector y solamente de otra parte. No, aquí somos todos mapuche a nivel global, con nuestras particularidades, con nuestras identidades, y hemos tratado de retratarlo acá siempre en cada programa. Así que nuevamente también muchas gracias, Jaime, Nelson, un agrado siempre conversar con ustedes. Nos estamos viendo la otra semana como para analizar lo que pasó, po. Así que eso, por lo menos, por mi parte. Bueno, Jaime. nos vamos a pedir. Ana, ¿alguna cosa que quieras contar antes de cerrar? Sí, pues tengo que despedirme, ¿cómo no voy a Sí, pues. despedir? Sí, bueno, primero igual agradecerte, Nelson, agradecerte a ti, Jaime, a Lamiano Juan, un gusto de haber compartido. Yo creo que tenemos una tarea, podríamos quedarnos al tiro comprometidos y amarrados con el análisis que vamos a hacer. Y ya dije, si teníamos éxito o no, pero hay que pensar que vamos a tener éxito. Nosotros incluso estamos convocándonos para el día lunes para tener quizá un punto de prensa o el mismo domingo en la noche, que tenemos que hacer un balance. Por eso este trabajo recién comienza, recién empieza. En ese sentido, saludar a todos los que están mirando, los que están escuchando, y nuestro Lamien, que el apodo del Piolonco no es porque nos estén riendo de él, porque es un No, seguidor, porque él está claro. interesado en escuchar, y como puse yo ayer creo que en el Facebook sobre el apruebo, aunque no me sé las otra parte, porque me quedé con la asamblea, vuelvo a decir, Convención Constitucional. convención constitucional, no, te lo sabe bien, Jaime, ¿ah? O sea, no Claro, quiero ¿ah? que... Se quedó Entonces, pegado. no, ya me va a tocar de mirar, pero ya sé, ya la papeleta lo hemos visto. Entonces estoy diciendo de que me gane unos 50 votantes todos los días. Ayer me puse la meta hasta incluso el domingo en la mañana, lo indeciso. Quiero llamarlo. Igual también me sumo a lo que decía la mía Jaime, cuando hablamos del Guaymapu o del Gulumapu, no estamos nosotros colocando la frontera lo impusieron los estados, lo impuso el colonialismo, lo impuso la gente que quiere reinar en el poder. Por lo tanto, cualquiera que esté en el territorio, que esté, que haya estado escuchando este programa, yo quiero igual saludarlo y que continuemos la tarea. La tarea está empezada, el camino está, podemos decir, empezando a pavimentarlo, y esto tenemos que continuar. Así que yo quiero decir eso. No puede haber nueva constitución en este país que no reconozca a los pueblos de las primeras naciones. Por lo tanto, tiene que ser una nueva constitución plurinacional con derecho a participar y donde podamos ejercer nuestro derecho colectivo, nuestros derechos políticos, y podamos definitivamente decir que vamos a aplicar la libre determinación en nuestro Guaymapu, Gulumapu, en nuestro blog. Así que agradecerle, pues me quedo comprometida, así que me quedo para invitar, Encantado, me autoinvito inmediatamente encantado. al programa. Así que un gusto, gracias. Gracias Dejo. a ti, Ana. Gracias Yo, a ti, Ana. Oye, Y perdón, si lo una cosa compartí, cortita, ¿ah?
Va encima Ana. compartir con puro huencho, imagínense, nuevamente me monopoliza el poder. Quieren el poder. Vamos a dejar anotado porque me parece muy bien lo que plantea Juan Carlos, lo que dice Ana. Yo creo que analizar lo que viene después de la votación del domingo, sobre todo si es que Ana después el lunes va a tener algún tipo de convención o cosa, sería tremendamente interesante. Así que, muchachos, yo les planteo al tiro que quedemos ya con ella para seguir esta conversación post Próximo 25. jueves. Iba a decir post apruebo, pero no quiero dar propagandas. La mufa, dicen. Va a ser mufa. Y ya sabemos si no pasa, no se gana, ya sabemos que. No digáis lecera, po, hombre. Como dice la Ana, hay que ser positivo, hay que ser positivo. Oye, yo quería que Juan Carlos cierre enfocando su ventana, porque tiene un paisaje ahí, pero de perilla, cómo se ha ido poniendo el sol a los buenos observadores. Así se ha ido como como cambiando la tonalidad del cielo. Ha sido muy bonito el proceso. De hecho, estuve mirando bastante rato. Muy bien, Nelson, te fijaste. Sí. Me sopló un pajarito por ahí. Ya pues, Ya pues. Peucayal, Peucayal. con puche. Estamos en contacto. Abrazos. Chao. Veo callar.